Hola, buenos días. Me llamo José Manuel de Amo. Soy profesor de didáctica de la lengua y la literatura en la Universidad de Almería, España. Debo agradecer en primer lugar al doctor Illas la invitación a participar en este foro. Creo que espacios de encuentro y de debate de este tipo son necesarios, sobre todo para nosotros en las universidades latinoamericanas. Así que enhorabuena por la iniciativa que has tenido. Mi intervención está enfocada a uno de los aspectos que más interés suscita entre los recientes o los recién doctores, ¿no? Yo les voy a explicar el sistema de formación postdoctoral en España, centrándome casi exclusivamente en las convocatorias de ayudas, subvenciones, contratos, becas, tanto estatales de España como europeas para la formación postdoctoral. Y lo haré en el contexto del sistema universitario europeo, que no es otro que el marco normativo en el que se articula nuestro itinerario de investigación y de docencia española. Es verdad que desconozco otros sistemas no europeos, otros sistemas universitarios no europeos, digo en profundidad. Por lo tanto, este no es tanto, y me imagino que es igual en Venezuela, no es una propuesta o una formación docente, sino más bien un periodo de profundización en la investigación, pero ahora ya no solamente de una forma aislada, individual, en la que uno trabaja como doctorando con el asesoramiento de su director o directora, sino que ahora, el periodo de postdoctoral, uno aprovecha las fortalezas y las oportunidades que le dan los centros de investigación o universidades de prestigio y además la posibilidad de integrarse de facto en grupos de investigación potentes, robustos, consolidados dentro del sistema universitario. En definitiva, en grupos de investigación que lideren líneas de trabajo alineadas en un plan estratégico de investigación europea que se llama Horizonte Europa, ¿no? Entonces, que son los retos de investigación en el marco europeo. En esta diapositiva les ofrezco el infograma donde se aprecia de manera general la complejidad del sistema universitario europeo, que me imagino que es igual al latinoamericano, al norteamericano, al asiático o al de Oceanía o africano, claro. En él se muestra cuál es el itinerario formativo que debe seguirse para poder optar a un puesto de trabajo consolidado, bueno, en empresa, pero también en el ámbito universitario. Que es verdad que es un camino lento, es un camino con gran cantidad de obstáculos, de grandes sacrificios, pero también es un camino gratificante porque en el fondo, a partir de esta cartografía, perdón, de este mapa, nos cartografía todo ese camino de la educación sentimental que supone ser docente e investigador universitario, ¿no? Al hacer un zoom a esa infografía del sistema universitario europeo que presentaba la diapositiva anterior, nos encontramos con el postdoctorado. En principio, el postdoctorado es un periodo de profundización en la investigación y esa profundización en la investigación está vinculada necesariamente a lo que llamamos un proyecto I más D más I, es decir, un proyecto de investigación, desarrollo e innovación que suelen estar subvencionados en concurrencia pública, claro, por el Ministerio de Ciencia y Economía del Estado español o también por los gobiernos regionales de cada comunidad autónoma, ¿no?
Este periodo postdoctoral de profundización es tan interesante que normalmente suele durar 5 años. Pero a lo largo de mi exposición verán que hay subvenciones o becas que van entre un año y esos 5 de formación final. Como les digo, voy a estructurar esta pequeña charla en dos tipos de subvenciones o ayudas. Por un lado, las públicas, las que establece el sistema tanto de la Comunidad Europea como la específica del Gobierno de España, y por otro lado, que son menos numerosas y en especial en educación, que apenas hay, por no decir ninguna, relacionadas con las instituciones privadas. Comencemos entonces por la europea, la que nosotros llamamos la MSCA-IF, que no es otra cosa que un becario postdoctoral o un contratado postdoctoral, ¿no? Y que está encaminada a eso, a adquirir una formación avanzada en el ámbito de la investigación que uno comenzó con su tesis doctoral, y en la que se fomenta fundamentalmente la movilidad internacional. La movilidad internacional porque se entiende que en este periodo de profundización es obligatorio, es necesario el estar en contacto con otros centros de investigación, con otros grupos, con otras entidades que nos permitan un mayor desarrollo de nuestra capacitación de investigación. Como pueden ver, es una convocatoria en concurrencia pública, por lo tanto, se tienen muy en cuenta los méritos, ya no solamente del solicitante, sino de la persona o del grupo o del centro en el que se vaya a desarrollar la propuesta de esta beca. Tiene además que estar vinculado a lo que les decía antes, a un proyecto I+D+I, a un proyecto de investigación subvencionado por el Ministerio, y además es un proyecto para que puedan venir a Europa o a cualquier otro rincón del mundo durante un periodo de 12 a 24 meses. Es una de las ayudas que más utilizan en España, lo repito. Ya en el ámbito nacional de la península ibérica nos encontramos con una de las becas más prestigiosas en el ámbito de la investigación universitaria, que son los llamados contratos Juan de la Cierva. Son contratos, como aparece en la diapositiva, de periodos de 2 años de duración o de disfrute de esa ayuda, y están destinadas a que los nuevos doctores completen esa formación en lo que les comentaba antes, en centros de investigación y desarrollo de reconocido prestigio en el ámbito tanto nacional como extranjero, pero con una particularidad, y es que esa estancia o ese disfrute de la beca debe de ser en centros diferentes a los centros donde el nuevo doctor, ha defendido su tesis doctoral. Con respecto a la siguiente tipo de becas, que es el ramo Unicajal, es otra de las más importantes y deseadas en el ámbito peninsular, y en realidad se trata de becas para los nuevos doctores que puedan incorporarse de facto a centros de I+D. Son becas muy competitivas y se tiene en cuenta como uno de los criterios de selección fundamentales la capacidad de liderar por parte del solicitante una línea de trabajo, una línea de investigación novedosa e innovadora en el ámbito de lo que se llama frontera del conocimiento, ¿no? Esas posibilidades de trabajar de manera interdisciplinar e interseccional o intersectorial, para generar
como reto el conocimiento tanto científico como más práctico en la investigación. Son becas, además son las más deseadas porque son becas de 5 años que te permiten tener una carrera de fondo en la que vayas publicando y generando un currículum necesario para consolidar o para por lo menos intentar consolidar una propuesta de promoción interna dentro de la propia universidad. Bien, como el doctor Illas me ha propuesto, la mayoría, me imagino que la audiencia forma parte de educación, por lo tanto, yo lo he señalado para que la tengan en cuenta por si hay propuestas de interdisciplinares o transdisciplinares vinculadas a áreas de la salud, de tecnología, de matemáticas, que existen también este tipo de subvenciones, que esta es la beca Sara Borrell, en la que está vinculada también a esos centros de investigación tecnológica y de la salud, en fin, sanitarias, tanto públicas como privadas, y tienen una duración de 3 años no prorrogables. Por lo tanto, les permite un trabajo no demasiado extenso, pero sí interesante desde el punto de vista de la formación del nuevo doctor y de su consolidación en los nuevos puestos de trabajo en la universidad. Seguimos con las ayudas de estancias postdoctorales. Claro, a mí uno de los aspectos que más le interesan a los alumnos que suelo firmar las propuestas de alumnos latinoamericanos suele ser la Fundación Carolina. La Fundación Carolina saca a convocatoria pública todos los años una ayuda de estancias postdoctorales a los investigadores latinoamericanos para que vengan a España, ¿no? A completar su formación, vinculando por lo tanto al beneficiario de la ayuda a esos centros de investigación españolas asociados a la formación también docente del alumno. Son becas solo de 3 meses de duración que ustedes conocen perfectamente y los únicos pocos requisitos son tener ciudadanía de los países de América Latina y, y que estén vinculados a este sistema de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y por otro lado obtener una invitación de la universidad de acogida para poder desarrollar esa estancia de investigación. Otra de las becas que creo que son esenciales dentro del ámbito postdoctoral son las María Zambrano, que están dirigidas al personal investigador español o extranjero con una trayectoria postdoctoral acumulada no inferior a 24 meses, con lo cual suelen ser para nuevos doctores, pero que llevan ya 2 años de la lectura de su tesis doctoral y son becas para el disfrute de ellas en universidades o centros de investigación especializados o dentro, bueno, nacionales o extranjeros, diferente también, como les decía en otras de las ayudas, a la entidad donde se defendió la tesis. Como ustedes bien saben, lo que se pretende con este tipo de subvenciones es eso, la movilidad internacional, la posibilidad de formarse y de formar masa crítica dentro de otros centros donde quieren captar el talento, donde quieren captar la inteligencia, ¿no? En definitiva. Junto a la María Zambrano nos encontramos con las ayudas Margarita Salas. Las Margarita Salas son para jóvenes doctores que hayan obtenido el título como máximo en los últimos 2 años, por lo cual si ustedes están en este periodo
es el tipo de ayuda idónea. Su duración es de 2 a 3 años de disfrute de la beca, lo cual suelen ser, por lo menos en los estudiantes españoles que la piden, suele ser aquel tipo de ayuda bisagra que te permiten, por un lado, al terminar con una beca predoctoral y comenzar hasta tu aterrizaje en la universidad como una figura de ayudante doctor, necesitas pasar por medio a una ayuda o un contrato postdoctoral de formación en otros centros distintos, lo cual sales 2 o 3 años fuera de tu universidad y luego te reclaman para seguir tu promoción interna dentro de la entidad. Luego nos encontramos a la AUIP. La AUIP es la Asociación de Universidades Iberoamericanas de Posgrado, como ustedes muy bien saben. Son becas de movilidad. La mayoría de las postdoctorales son de movilidad, como les vengo diciendo a lo largo de estas diapositivas. Becas de movilidad, pero en este caso entre las universidades andaluzas y las iberoamericanas. Suelen ser muy, muy codiciadas y además permiten generar redes de investigación entre universidades con el fin de liderar líneas de investigación. Como ven a lo largo de la exposición, se repite mucho el concepto de movilidad internacional, el concepto de fortalecimiento de redes de investigación y, por otro lado, el poder incorporarse a grupos de investigación consolidadas y a centros de prestigio en el ámbito nacional, europeo e internacional. Si uno no consigue todas estas becas o todas estas ayudas, encontramos la siguiente, que serían los contratos postdoctorales de cada universidad o de cada comunidad autónoma, es decir, cada región. Son convocatorias anuales y en la mayoría de los casos, bueno, también son de concurrencia pública competitiva. Y lo que les interesa es atraer el talento y la masa crítica a sus universidades, con lo cual fomentan este tipo de contrataciones. Con el fin de prepararlos científicamente para incorporarlos luego al cuerpo de lo que nosotros llamamos el PDI, el personal docente e investigador. La mayoría de ellos lo que suele tener es un contrato casi exclusivamente de investigación, pero que también conlleva como máximo entre 60 y 80 horas de docencia al año. Es decir, algo cómodo para poder tener una vinculación docente con la universidad, pero que la mayoría del tiempo lo dedique a la investigación, ¿no? A desarrollar algún proyecto conjunto con otros docentes o de forma individual vinculado al mismo tema o temas distintos al de la tesis doctoral. Las específicas, los contratos postdoctorales de cada universidad está dentro de los presupuestos de lo que llaman el plan de investigación interno, ¿no?, de cada universidad, y por lo tanto suelen ser, aunque son los menos prestigiosos dentro de la academia, pero sí que te permiten cierta libertad y compromiso con tu universidad en el ámbito de la formación y de la consolidación de un puesto de trabajo. A continuación nos encontramos, si sois recién doctores en el ámbito de la ciencia y de la tecnología, que ya digo que me imagino que todos sois de educación, el programa postdoctoral internacional ICF Honest es el vuestro. Es de 2 años
y en realidad es uno de los más importantes vinculados al ámbito de las matemáticas, o sea, a la vanguardia de lo que es la ciencia y la tecnología. Claro, luego nos encontramos también con las becas postdoctorales Kiwis 3i, de 2 años de duración. Es un programa integral de formación y trabajo en red en la que están involucradas la mayoría de las áreas de conocimiento, desde tanto de las ciencias puras pasando por las ciencias sociales en la que educación se encuentra. Yo, si pueden concurrir a esta convocatoria, los animo a ello. Luego ya les he dicho que iba a estructurar esta intervención en dos instituciones, las instituciones públicas y por otro lado las instituciones privadas. En este sentido tendríamos las de la Caixa, que están destinadas sobre todo al ámbito de la física, de la tecnología, de la matemática y de la salud. Y la última, la AECC Postdoc, es la que está vinculada única y exclusivamente a cualquier investigación relacionada con el cáncer, ¿no? También, no sé, no conozco casos, pero sí es verdad que independientemente de que estén vinculadas a ese ámbito de la física, de la tecnología, de la matemática, etcétera, o de la salud en general también, también podrían estar vinculadas a esos procesos de enseñanza-aprendizaje en ámbitos, en este tipo de ámbitos, con lo cual ya les repito, no conozco ningún beneficiario de la ayuda que haya estado en educación, pero yo creo que bien justificado no habría ningún problema en ello. Bien, me pide el doctor Illa que hable en especial del ámbito del postdoctorado en educación. Claro, contamos con una desventaja con respecto a otras disciplinas y es que el tipo de ayudas y subvenciones suelen estar vinculadas a lo que el mundo académico llama de las ciencias puras y en cambio en el ámbito de las ciencias sociales las posibilidades de subvenciones son mucho menores, ¿no? Independientemente de que uno de los grandes retos dentro del horizonte Europa esté vinculada a esa formación, a los procesos de enseñanza-aprendizaje de unos ciudadanos en contextos cambiantes, en contextos complejos, en contextos plurilingües, ¿no? Como es el marco europeo. Bien, lo importante en este sentido es que el postdoctorado en educación lo que brinda es la posibilidad de formar parte de grupos de investigación y de proyectos en concurrencia competitiva relacionados con eso, con los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el ámbito de la Facultad de Educación en la que yo me encuentro, es verdad que nosotros solemos hacer proyectos inter y transdisciplinarios, en los que hacemos una propuesta de un trabajo determinado vinculado a un tema específico y lo intentamos abordar desde las diferentes áreas de conocimiento, desde la didáctica general, desde MIDE, que para nosotros es los métodos de investigación, desde TICE, que son el área de las teorías de las instituciones educativas, y luego las didácticas específicas. Yo ya en mi presentación les he hablado que yo pertenezco a la didáctica de la lengua y la literatura y a nosotros nos interesa especialmente aquellos temas vinculados a eso, a la formación pues de la educación literaria, es decir, trabajar en enfoques centrados en la lectura y propuestas que vayan mucho más allá de la formación simplemente formalista o historicista de la literatura.
creemos que la base está en la lectura como eje que vertebra todo el proceso de educación. Eh, les hablo de la educación literaria. También hay una parte importante en la que trabajamos desde el ámbito del desarrollo de las destrezas comunicativas, ya no solamente vinculadas al ámbito de la didáctica de la lengua y la literatura, sino también desde ese estudio interdisciplinar vinculado al desarrollo de destrezas lingüo-cognitivas o cognitivo-lingüísticas, como quieran llamarlo. Otro de los aspectos fundamentales, por lo menos en España, del postdoctorado en educación tiene que ver con la idea de la alfabetización mediática o incluso con la alfabetización transmediática, en el sentido de que estamos trabajando desde procesos de búsqueda, selección, análisis y evaluación de la información recibida, pero muchas veces solamente se queda en información y no en conocimiento. Entonces, una de las líneas pioneras dentro del ámbito de educación tiene que ver con esos estudios de alfabetización mediática. Otro de las líneas esenciales y que además lidera la Universidad de Almería tiene que ver también con la lectura digital. Ya no solamente el concepto de lectura hipertextual, una lectura vinculada única y exclusivamente a formatos digitales, sino que tiene que ver con el concepto de lectura social, es decir, la lectura como excusa para generar interacciones comunicativas dentro de una comunidad interpretativa, de una comunidad de prácticas, ¿no? Y es uno de los aspectos que estamos liderando. Trabajamos con entidades norteamericanas, latinoamericanas en general, y ahora queremos hacer un convenio con toda Europa, con los fondos FEDER, con los fondos europeos, con el fin de poder cartografiar un mapa de lectura vinculado ya no solamente al formato digital en el sentido de pantalla líquida, sino sobre todo en eso, lo que les comentaba anteriormente, en el concepto vinculado a la interacción comunicativa de los usuarios, de cómo somos capaces de generar ya no solamente contenidos dentro de comunidades virtuales de prácticas, sino también de cómo somos capaces de desarrollar propuestas en las que las prácticas letradas informales, porque no es otra cosa que, que prácticas de lectura y escritura que se hacen fuera del ámbito de la institución educativa, cómo esas prácticas letradas nos pueden servir o trasvasarlas al ámbito del contexto formal de educación, ¿no? Y en ese proceso estamos. En este grupo interdisciplinar en el que nos hallamos, trabajamos desde diferentes ámbitos. Por un lado, hacemos perfiles sociodemográficos de los lectores, intentamos detectar e identificar cuál es la cartografía o los hábitos y comportamientos lectores de los jóvenes. Y por otro lado, intentamos hacer investigaciones tanto experimentales, bueno, cuantitativas, experimentales como no experimentales, o interactivas y no interactivas. Y por otro lado, también investigaciones que conlleven esa reflexión acerca de lo que es el itinerario lector de las diferentes formatos, ¿no? Entonces es interesante. Me estoy demorando en este aspecto por si tienen interés o casan dentro de sus intereses científicos o de investigación y no y quieren formar parte de esta
de este grupo de investigación consolidado que tenemos en la Universidad de Almería. Si les interesa, por otro lado, o, por ejemplo, las creencias o el pensamiento general del profesorado o de cualquier otro tipo de agente educativo vinculado a lo que quieran, a los contenidos, a la metodología docente, a los sistemas de evaluación. También hay grupos muy potentes dentro de los ámbitos eh, andaluces que les permiten pues, seguir desarrollando ese tipo de propuestas. Otras propuestas de metodología de innovación y están vinculadas sobre todo al ámbito del máster de formación de profesorado en España. Es una línea bastante importante porque está generando una gran cantidad de investigaciones y que les podría permitir, si quieren hacer la solicitud de este tipo de postdoctorados, o por un lado hacer estudios vinculados a esas propuestas de innovación educativa vinculadas a la metodología e ir probando diseños de investigación que tengan que ver con lo experimental, pero también con, con las investigaciones cualitativas, ¿no? Otra de las líneas que son punteras en el ámbito de la educación son los proyectos o las propuestas de aprendizaje-servicios, ¿no? Que es uno de los aspectos de los que actualmente hay más proyectos y más y que además tienen un auge muy importante en la formación de maestros y profesores de secundaria. Bien, yo les decía que por un lado era la posibilidad de formar parte de grupos de investigación y por otro lado este tipo de becas, ayudas, lo que permiten es una formación que favorezca los procesos de acreditación del recién doctor a figuras contractuales de la universidad. Nosotros como figuras contractuales tenemos ayudantes doctores, o sea, una vez terminada la tesis doctoral y con el periodo de disfrute de becas de investigación postdoctoral, nos encontraríamos con los contratos temporales, porque son entre 4 y 5 años de ayudante doctor, en el que durante ese periodo se les pide que se acredite dentro de la Agencia Nacional de Evaluación, que es la ANECA en España, que se acredite a otra figura superior, que es la de contratado doctor. En contratado doctor uno adquiere, es un contrato indefinido, no llega a ser un funcionario, pero sí es un contrato ya indefinido para toda la vida, que es el de contratado doctor. A partir del contratado doctor ya puedes acceder a cuerpos de funcionario del Estado, que tendríamos los titulares de universidad y por otro lado los catedráticos. Esta formación postdoctoral en las universidades españolas tienen además la ventaja de que es una vinculación con la universidad receptora, con la universidad de acogida y que va a permitir esa promoción interna de la que les he hablado anteriormente y sobre todo que va a estar en contacto con esas líneas que lideran en el ámbito de la investigación europea, ¿no? Ya les digo que la mayoría de los grupos de investigación están vinculados a proyectos, macroproyectos europeos vinculados a los temas educativos. En mi grupo de investigación solemos recibir solicitudes para formarse en el ámbito del español como lengua extranjera, porque es uno de los aspectos que más se demanda, por ejemplo, bueno, en Latinoamérica, pero en especial para nosotros en Brasil, en el que además tenemos convenios con el Instituto Cervantes.
También las solicitudes en el ámbito de las metodologías de investigación vinculadas a la educación lingüística y literaria, también de las que le he hablado anteriormente. Y por otro lado, en el diseño e implementación de planes nacionales de lectura. Creo que es de los aspectos, el de los mediadores de lectura, es uno de los aspectos que más demanda tiene en el ámbito latinoamericano y que permiten además vincularlo a propuestas de lectura o a propuestas de intervención en el ámbito de la mediación lectora, ¿no? Y finalmente, lo que les decía, esa vinculación especial entre la contratado postdoctoral y la promoción interna de las universidades, por lo que genera es que junto a la investigación se tengan entre 60 y 80 horas vinculadas a las clases de grado, máster o doctorado. Entonces, creo que con esto se completa en general un marco vinculado fundamentalmente a las subvenciones y becas de postdoctorales en la península ibérica y en el sistema educativo universitario europeo. No sé, con esto acabo. He querido dar una visión muy general, pero luego estaría encantado de poder retroalimentar con preguntas o con necesidades que tenga la audiencia con respecto a este tema. Gracias.